Lo dijo en la primera hora. Comenzamos con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Hay algo que creo que pasó medio de agache el día viernes. Yo mismo estuve reflexionando el último fin de semana y me reservé para hoy el comentario. El presidente Daniel Noboa acudió el día viernes pasado, en horas de la mañana, a un evento, al acto de clausura de un foro de carácter internacional, un cónclave de carácter internacional, que tenía que ver con el análisis sobre la situación penitenciaria y la situación de seguridad en uno de los principales hoteles de Quito. Y en su intervención el presidente, claro, reflexionaba y hablaba sobre la aplicación del estado de excepción. Mencionaba el éxito de las medidas de seguridad que él ha tomado desde que asumió el poder el pasado 23 de noviembre y particularmente desde que declara el estado de excepción el 8 de enero pasado. Ojo que hubo dos momentos. 8 de enero que el presidente Noboa declara el estado de excepción y 9 de enero que el presidente Noboa emite el decreto ejecutivo 111 a través del cual declara al Ecuador bajo conflicto armado interno, una figura totalmente inédita en la historia de la República, e identifica a 22 organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas. Son dos momentos. Ese segundo momento será después del ataque a TC Televisión, que ha sido el eje de una discusión con o sin argumentos, y sobre todo sin argumentos dependiendo del sesgo de cada uno y del cristal a través del cual se miden las cosas. Del ataque de TC Televisión se han dicho un montón de cosas, en uno o en otro sentido. Lo cierto es que ese episodio, ocurrido después del mediodía de aquel martes 9 de enero del 2024, provocó que poco después, no pasaron ni 2 horas, que el presidente de la República emite este decreto declarando al país bajo conflicto armado interno. De esto han pasado más de 2 meses. 2 meses después, en este evento que les estoy relatando el pasado viernes, el presidente se manda una revelación. Porque si es una revelación, nunca lo había dicho. Que Ecuador estuvo a punto de enfrentar un golpe de Estado. Y que una manera de hacerlo era el ataque a TC Televisión. Escuchemos el extracto de lo que dijo el presidente de la República 2 meses después, mencionando una figura totalmente sorpresiva que no había sido mencionada en ningún momento, en ningún espacio. El golpe de Estado. Póngale a Daniel Noboa, por favor. Vimos cómo un grupo terrorista se tomó TC Televisión, que no solo es un canal, es una empresa del Estado. Lo logramos neutralizar, logramos acabar con la amenaza y dimos un golpe fuerte y una imagen importante, ya que todo el mundo vio cómo actuamos, cómo lo hicimos y cómo resolvimos el problema. Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. A ver, voy a ponerme de nuevo este micro. Ahí está. Te digo el presidente Noboa. Ustedes lo acaban de escuchar. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Esto que acaba de decir el presidente de la República rompe cualquier presunción de la génesis del ataque al canal de televisión. Y ha incorporado una figura que nos ha sorprendido. Porque el golpe de Estado significaría derrocar al régimen constitucionalmente en funciones, al régimen legalmente constituido, e instalar un gobierno de facto. Latinoamérica es una región que tiene una larga historia de golpes de Estado hasta la década de los 80.
dictaduras militares particularmente. Prácticamente en toda Latinoamérica hubo dictaduras militares. Las del sur del continente, las consideradas más sangrientas. La dictadura chilena, la dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura paraguaya, la dictadura boliviana. Incluso Bolivia tiene una particularidad. Años después, ya en democracia, Bolivia eligió a un exdictador como presidente de la República, el señor Hugo Banzer. Brasil tuvo dictadura. Ecuador tuvo dictadura en la década de los 70 y fue el último episodio de dictadura militar. En el denominado carnavalazo, cuando los militares derrocaron al presidente José María Velasco Ibarra. Que revisar nomás la historia. ¿Qué otro tipo de golpes de Estado o intentos de golpes de Estado? Para no irnos tan lejos. 21 de enero del año 2000. El 21 de enero del año 2000, coroneles sublevados del ejército ecuatoriano, liderados, entre otros, por el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, hoy asambleísta nacional, y quien ocupó la presidencia de la República entre 2003 y 2005. Años después se conoció que esos coroneles no actuaron solos, sino que actuaron por encargo de los generales del ejército. Y esta fue una revelación que en su momento la hizo Fausto Cubo Montalvo. Yo tuve la oportunidad en una entrevista hace años que le hice en la Fraterna Majestad Radio, donde tuvimos este espacio de noticias durante más de una década. Le hice una entrevista y él revelaba este detalle, que no era tan conocido, esto hace algunos años. Porque Fausto Cobo, siendo coronel, fue parte justamente de la insurrección, de la sublevación, de la azonada del 21 de enero. Los militares tomándose el Congreso Nacional conjuntamente con el movimiento indígena. Luego recuerden ustedes la famosa cadena nacional de Yamil Maguad Vid cuando dijo que un presidente derrocado es eso, un presidente derrocado. Luego una sesión del Congreso Nacional en la ciudad de Guayaquil, donde declaró el abandono del cargo. La instalación de un efímero triunvirato, liderada por el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza, junto al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, quien alcanzó notoriedad porque fue el que llevó adelante el juicio penal por los gastos reservados que desembocó en la orden de prisión contra el entonces vicepresidente Alberto Dajic, por lo cual Dajic fugó del país y se asiló políticamente en Costa Rica. Y por el entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Antonio Vargas. Un efímero triunvirato inconstitucional que se instaló unas horas en Carondelet, hasta que en la madrugada del 22 de enero, con el apoyo de los propios militares y algunas embajadas, Gustavo Noboa, quien era el vicepresidente de la República, asumió el poder, porque le correspondía, porque correspondía a la sucesión presidencial en la persona del entonces vicepresidente de la República. Es el último. Así es, como dice don Eduardo Espinosa. Último intento de golpe de Estado en el Ecuador, el de Lucio Gutiérrez Solórzano Constantine Vargas. Así fue, lo acabo de relatar. Golpe de Estado. Lo de Bucarán no fue un golpe de Estado, aunque tiene otras características. Lo de Lucio Gutiérrez en el 2005 no fue un golpe de Estado, aunque tiene otras características. Ambos episodios, por cierto, y yo lo he sostenido, totalmente inconstitucionales. Como el Congreso destituye a Bucarán, y como siempre digo, no es una defensa a Bucarán, es un relato de los hechos. El Congreso se inventó la causal de incapacidad mental para gobernar y lo declararon loco a Bucarán sin ningún certificado de algún psiquiátrico, de Lorenzo Ponce, etcétera. Y con 44 votos de 82 diputados, destituyeron al presidente de la República sin fórmula de juicio, con el apoyo de los militares. En el 2005, se inventaron la causal de abandono del cargo cuando Gutiérrez estaba en Carondelet, a tal punto que hay la emblemática imagen y el relato de mi colega y amigo Milton Pérez, cuando el helicóptero va subiendo, sacándole a Gutiérrez de Carondelet, y Milton decía, ¡se va Gutiérrez! Gutiérrez estaba despachando en Carondelet y el Congreso, que había sesionado en Ciespal, declaró el abandono del cargo, y luego era chistosísimo escuchar a los diputados de la época, cuando uno les preguntaba sustentar semejante argumento, que era un adobe.
diciendo, no, es que abandonó el poder porque abandonó el respeto a la Constitución, porque permitió la instalación de la Pichicorte y el retorno de Bucaram, bla, 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 bla. Cualquier cosa decían los diputados de la época. ¿Ah? Esos son intentos de golpe de Estado. Acá mi doctor Freddy Vega me dice el 30S. 30S también creo yo tiene otra naturaleza. Porque al final no se configuró un golpe de Estado. Tuvo otras connotaciones sin lugar a dudas, pero yo no lo ubicaría como un intento de derrocar el orden constituido. Desde mi punto de vista, respetando los criterios de cada uno, creo yo que el 30S no se configuró un intento de golpe de Estado. Pero yo he relatado hechos que han ocurrido en el Ecuador. El escuchar al presidente Daniel Noboa Sin, el viernes 8 de marzo, decir que el 9 de enero se intentó atentar contra el orden constituido, a mí me saca de la ropa, digo, ¿de qué está hablando el señor presidente? ¿Qué evidencias tiene el presidente de la República para sustentar que efectivamente hubo un intento por derrocarlo? Si hubo un intento por derrocarlo, ¿quiénes estuvieron detrás de ese intento? Porque vamos a suponer que es cierto que los grupos de delincuencia organizada pretendieron llevar adelante una cruzada para atentar contra el orden constituido y derrocar al presidente de la República. Vamos a imaginarnos ese escenario con base en lo que ha dicho, sin dar mayor detalle. Por eso a veces no entiendo determinadas cosas que dice el presidente y que quedan en el aire. Esta es una de ellas. El presidente nos habla de un golpe de Estado, pero no presenta mayor sustento. Pero si, como dijo el presidente, los grupos de delincuencia organizada pretendieron generar un golpe de Estado y derrocar el orden constituido, ¿pretendían esos grupos de delincuencia organizada tomarse el poder? ¿Asaltar el poder? 1, 2. Si no eran ellos, detrás de ellos, ¿quiénes? Porque si alguien quiere asaltar el poder utilizando la figura del golpe de Estado, deberían estar los militares para empezar. Los militares, grupos políticos. Hubo grupos políticos detrás de esto que ha dicho el presidente Daniel Noboa, fue un intento de golpe de Estado. O sea, yo les invito a reflexionar sobre esto y generar una visión crítica. Porque me parece un desatino del señor presidente de la República, con todo respeto, el hablar de un golpe de Estado sin presentar una evidencia cierta sobre lo que significa un golpe de Estado. Que Ecuador ha sido permeado, ha sido tomado por la delincuencia organizada, creo que no hay donde perderse. Vamos a coincidir en que efectivamente es lo que ha ocurrido en este país. Este país ha sido tomado por el crimen organizado, por el narcotráfico, por los grupos de delincuencia organizada, sí. El crimen organizado ha permeado la institucionalidad del Ecuador y los casos Metástasis y Purga nos confirman efectivamente esa teoría. Metástasis en donde estuvieron metidos jueces de la Corte Nacional de Justicia, funcionarios del sistema carcelario de la República, abogados en libre ejercicio, policías, guías penitenciarios, metidos todos en la colada del caso Metástasis. Algunos políticos, exlegisladores, metidos en la investigación. La investigación tiene que avanzar, por supuesto, pero ya Metástasis nos da una primera aproximación para darnos cuenta de cómo el crimen organizado ha penetrado en la institucionalidad. Y el caso La Purga o Purga termina siendo la cereza del pastel, donde tenemos 7 jueces de corte provincial del Guayas metidos en la colada, más un actor político, que fue en su momento legislador. No de los legisladores más mediáticos, no de los legisladores más conocidos, no de los legisladores que más aportaba al trámite parlamentario. Más bien el señor Muentes tuvo algunos episodios de escándalo, de polémica en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Eso es cierto, esos son hechos ciertos. La Fiscalía los está investigando. Ahí no hay donde perderse. Pero de allí a establecer que esto puede derivar en un golpe de Estado para derrocar al régimen constituido, yo realmente no lo entiendo.
Y acá hay una buena pregunta que me plantea uno de nuestros oyentes. La señora vicepresidenta quería dar el golpe de Estado. Si hay un golpe de Estado, alguien tiene que quedarse en el poder, ¿no? No lo sé, es una teoría que plantea un oyente que me está escribiendo en este momento. ¿Ah? Como dice Yomar, lastimosamente se ha perdido el valor de la palabra. Se dice cualquier cosa y no se responde por ello. Se prometen cosas en campaña y se hacen otras y no pasa nada, porque en este país no pasa absolutamente nada. Aquí nos hemos acostumbrado a la mediocridad, nos hemos acostumbrado a que nos mientan, nos hemos acostumbrado a que nos digan una cosa en campaña y llegan otra siendo gobierno. ¿Ah? Nada de nada, así nomás. Otra buena pregunta que plantea Andrés. ¿Qué ha surgido de las investigaciones por la incursión de TC Televisión? O sea, para sustentar esa teoría que plantea el señor presidente de la República, que sinceramente yo creo que se le ocurrió en ese momento, o a alguien se le ocurrió, yo no sé si eso estaba en el discurso del señor presidente de la República, o se le ocurrió al señor presidente en ese momento, o el presidente de la República se equivocó al haber utilizado ese término. No tengo idea, no tengo idea. Pero hablar de golpe de Estado es hablar de palabras mayores. Golpe de Estado significa derrocar al régimen constituido. El asalto de TC apuntaba a eso. ¿Qué ha surgido de las investigaciones de TC, como bien dice Andrés? Una buena pregunta. Otra buena pregunta. Es que hay gente que conoce de estas materias. Envío un abrazo a Vladimir Andosilla. Para que exista golpe, debe haber sectores de Fuerzas Armadas involucrados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted no puede llevar adelante un golpe de Estado sin el apoyo de los militares. Revisen la historia. Abramos un libro, googleemos y entendamos qué significa hacer o generar un golpe de Estado. Y dice Vladimir, debería haber sectores de las Fuerzas Armadas involucrados. ¿Cuáles o quiénes? Pregunto. Francisco Herrera Arauz, le envío un abrazo, Panchito. En mi editorial de hoy dice, analizo que el presidente de la República puede ser culpado por no haber denunciado el golpe de Estado, ya que el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal ordena que una autoridad que conoce de un hecho y no lo denuncia va a la cárcel 15 o 30 días, y es obligación del presidente de la República denunciarlo. El presidente menciona este detalle 2 meses después. 2 meses después. Y no presenta evidencias de un intento de golpe de Estado. O sea, yo creo que sobre esto corresponde, respetuosamente lo digo como es, la característica de este espacio y de este periodista, ser muy sutil en el uso de la palabra, presidente. Señor presidente, ¿quién o quiénes pretendieron atentar contra el régimen constituido? ¿Qué significa el haber utilizado un evento internacional con la presencia de embajadores de varios países? Estaba ahí la fiscal general del Estado además. ¿Qué significa hablar de que el 9 de enero con el atentado a TC Televisión estaba detrás de eso un intento de golpe de Estado? Y por Dios, no me vayan a salir con la idea de que, lo que pasa es que atacaron una institución estatal, entre comillas, refiriéndose a TC Televisión, que es un canal, que jurídicamente es un híbrido, ya. Es una empresa de derecho privado cuyo accionista es el Estado, o cuyo principal accionista es el Estado. Es un híbrido eso. Es un híbrido. No es que es una institución pública. O sea, usted no puede comparar atacar TC Televisión con atacar el Ministerio de Defensa o con atacar Carondelet. O sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Pero ¿de dónde sale semejante declaración? Hay que tener un mínimo de responsabilidad con el país. Y estas declaraciones no pueden quedarse en el aire, solamente para salir al paso y decir cualquier cosa. Como me dice, María Eugenia Molina está en España y me dice, está en algunas cuestiones académicas, me dice, durante mi ponencia no lograban entender cómo el Ejecutivo declara excepción sin un plan integral. Y se indignaban de cómo ello genera un riesgo manifiesto. ¿Golpe de Estado? ¿Sin pruebas? ¿Dónde queda el valor de la reputación del vocero principal del Ejecutivo? Me parece una ligereza esas expresiones y no están sustentadas y yo suscribo plenamente esas palabras y por ahí va mi comentario. Insisto, puede caerles bien o mal Noboa, pueden pensar que está haciendo un gobierno espectacular o un gobierno malo, lo que ustedes quieran. Yo no hablo de eso. Hablo en este momento y sustento mi crítica en estos argumentos que estoy planteando. El utilizar el término golpe de Estado son palabras mayores y hay que entender lo que significa el golpe de Estado.
¿Cómo el presidente 2 meses después, si es que hubo ese intento, lo denuncia? Cuando el mismo día, si es que hubo evidencias de un golpe de Estado, si es que se enteraron. Esto es fácil. Si hubo intento de golpe de Estado, el mismo día debieron haberse enterado. No creo que se hayan enterado 2 meses después del ataque de TC Televisión que hubo un intento de golpe de Estado. Y esas cosas no se hacen así nomás. Ahora, aquí hay una interesante lectura, ¿no? Esta nueva teoría coincide con el inicio de la campaña para la consulta. Bueno, la campaña ha comenzado y el presidente Noboa ayer, pongamos la del presidente ayer en la escuela de policía, don Roberto Carlos y Diego, el presidente ayer, en su intervención en una ceremonia castrense en la escuela de policía de Quito, invitó a votar a favor de la consulta popular para garantizar seguridad. Póngale, por favor. Ahora es momento de proteger lo que hemos ganado. Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico. Y además debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. El inicio de la campaña, como dice Yomar Ponce, ahí tienen al presidente en un acto público, un acto oficial, haciendo campaña por la consulta. Pues claro, es inevitable relacionar la declaración del viernes con el inicio de la campaña. Ahora, aquí también hay otro tema que se discute, y que se discute mucho. Y voy a salirme un poco, o sea, voy a dejar de lado mi crítica que acabo de señalar sobre esta declaración del golpe de Estado del presidente, que me parece insólita, porque yo no veo argumentos. Creo que, como nadie más la comenta, creo que se quedó ahí en el aire y así, como ocurre en este país, así se quedará. Pero hay que comentarlo, hay que evidenciarlo, hay que mencionarlo. Ya, dejemos de lado ese tema. Le acabamos de escuchar al presidente de la República haciendo una declaración pública abiertamente en respaldo a su propia consulta popular. Al escuchar al presidente de la República es inevitable pensar en la resolución del Tribunal Contencioso Electoral el pasado viernes, cuando decide sancionar al alcalde metropolitano de Quito, tras una denuncia presentada por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, y la activista Mónica Jaramillo, de Guayusa Participativa, por supuesta infracción electoral, bajo el argumento de que Muñoz hizo, siendo servidor público y según la denuncia, estando impedido por la ley, de hacer proselitismo a favor de la candidata de Revolución Ciudadana durante las elecciones presidenciales anticipadas del año anterior. Finalmente, el Tribunal Contencioso no destituye al alcalde, pero le impone una multa de $9,000 y pico, acepta la denuncia, o sea, para el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, hay la infracción, no se va por la máxima sanción, que es la destitución del alcalde, pero sí por otro tipo de sanción menor. Más allá de eso, yo creo que este tema da para discutir. Alguna vez en este país se debería discutir temas de fondo y no solamente quedarnos en la epidermis o en la superficialidad. Pero más allá de las razones que puedan tener los unos y los otros, vamos a lo de fondo. El Tribunal Contencioso Electoral dice que el alcalde de Quito estaba impedido de hacer campaña. Pavel Muñoz advierte que esta resolución del Tribunal Contencioso deja sentado un peligroso precedente, porque resulta que ahora un servidor público o una autoridad que termina siendo un servidor público está impedida de hacer campaña. Por ejemplo, esto reflexiona Pavel Muñoz y ya les voy a explicar por qué enlazo lo uno con lo otro. Póngale, por favor, Roberto Carlos y Diego. Mañana pasado Quito va a elaborar, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía. Y un Estatuto de Autonomía tiene que ser votado en las urnas. ¿Qué tendremos que hacer los concejales y el alcalde? Vamos a elaborar nosotros el estatuto, le vamos a poner en consideración de ustedes.
Y cuando ustedes nos digan, bueno, ¿y qué tal es el estatuto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que votar? ¿No hay que votar? ¿Hay que apoyar? Nos tendremos que decir, no, no le puedo decir, cierto es que hicimos nosotros, pero no le puedo decir si es bueno, no le puedo decir si es malo, no le puedo decir si es que hay que apoyar, no le puedo decir que vote sí, porque estaré influenciando el voto del resto de quiteños y quiteñas. Me parece que es un precedente, pero terrible. ¿Por qué ato lo uno con lo otro? Ojo con lo que dice Pavel Muñoz. Insisto, cada quien puede pensar que la sanción es desproporcionada y es injusta, u otros pueden pensar que la sanción se queda corta porque el alcalde debía ser destituido. Yo opino que, quienes hablan, abriendo un paréntesis y haciendo una digresión, si a mí me preguntan, yo opino que el presidente, que el alcalde, que el prefecto, que el concejal, que el asambleísta, que el presidente de junta parroquial, que el miembro de junta parroquial, aunque ocupe una función pública, sigue siendo un actor político. Que lo que creo yo que se debe cuestionar es el uso de recursos públicos. O sea, si mañana o pasado, por ejemplo, un presidente, un alcalde, un prefecto, un asambleísta, un miembro de junta parroquial, un concejal, utiliza recursos públicos para hacer proselitismo, me parece que por ahí va el sentido de la norma. Pero al final el señor Muñoz, la señora Marcela Guiñaga, el señor Leonardo Orlando, el señor Juan Cristóbal Lloret, el señor Johnny Terán Salcedo, prefecto de Los Ríos, el señor John Vinuesa, alcalde de Riobamba, son actores políticos. Pero es un actor político, usted no le puede prohibir hacer política. Otra cosa sería que se dediquen al proselitismo dejando votado el trabajo. Esa es otra cosa. Pero digo, ese es un tema que debería ser discutido ampliamente más allá de las pasiones. Pero centrémonos en esto. Pavel Muñoz pone un ejemplo. Mañana pasado se genera el Estatuto Autonómico de Quito que tiene que ser ratificado en las urnas por los quiteños y quiteñas. Con esta resolución del tribunal, resulta que ni el alcalde ni los concejales podrán hacer campaña por la aprobación del estatuto que ellos mismos promueven. Y traslado esa inquietud que dice el alcalde a lo que acabamos de escuchar del presidente de la República. ¿Será que a alguien se le ocurre denunciar a Daniel Noboa porque en esta ceremonia hizo campaña a favor del sí en la consulta popular? Porque no es que dice Daniel Noboa, sí, sí, voten sí, pero lo está diciendo implícitamente, pues. ¿O me equivoco? ¿Por qué lo dice? Y como decía ayer Sol Borja en la grabación de Irreverentes, vamos a ver si se mide con la misma vara. Si así como miden con una vara al alcalde de Quito, miden con la misma vara al presidente de la República. Vamos a ver si la institucionalidad de este país mide con la misma vara a las autoridades. Vamos a ver si los que denuncian hacen lo mismo. ¿Ya? Por eso a mí me parece que la resolución, el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral, el pasado viernes, a mí me parece que en lugar de clarificar, termina generando un problema respecto de una norma que puede ser ambigua y que debería ser estudiada con mucho más detenimiento. ¿Qué va a pasar para las elecciones del próximo año? Porque ya no se puede reformar la ley de elecciones para clarificar, obviamente, cuáles son los límites o hasta dónde puede llegar una autoridad que sigue siendo actor político, porque en ninguna parte de la norma dice que si a una persona le eligen presidente o le eligen asambleísta o le eligen alcalde o le eligen prefecto, automáticamente ya no debe militar o ya no debe ser adherente o afiliado a una organización política. Para mí la norma lo que hace es regular el ejercicio de la actividad pública para la cual fue elegido, sin que eso signifique que deje de ser un actor político. Pues sí, creo que esa norma termina por complejizar las cosas, pero además esta sentencia de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral de uno de los jueces termina para mí provocando una mayor ambigüedad. Y les acabo de poner el ejemplo. ¿El presidente Noboa acaba de cometer una infracción electoral? Pregunto. Mañana pasado el alcalde, con el ejemplo que puso el propio Pavel Muñoz, ¿cometerá una infracción electoral? Les dejo ahí en el aire las inquietudes para que ustedes las analicen. Pero a mí sí me parece que cuando estas cosas quedan en el aire, terminan por complejizar el debate en este país. Aquí me dice el Pollo Morales, Pollito, le envío un abrazo. ¿No está haciendo campaña por la consulta que él propone? ¿Y saldrán los denunciólogos a poner juicio en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Están recursos públicos en uso? Es que ese es el debate. Para mí sí es un problema. Es un problema.
Entonces yo les invito a pensar con cabeza fría. Les puede caer bien o mal el alcalde, les puede caer bien o mal el Tribunal Contencioso Electoral, les puede caer bien o mal el señor Guarderas, les puede caer bien o mal la señora Jaramillo, la señora Mónica Jaramillo. Cada quien tiene su punto de vista. Yo estoy planteando hechos ciertos. Para mí la norma termina siendo ambigua, pero más ambigua la resolución del juez del Tribunal Contencioso Electoral, porque a la vuelta de la esquina se viene la campaña. Y cuando mañana pasado en los medios que sí estamos controlados por el Consejo Nacional Electoral, los medios masivos, no los digitales, no las plataformas digitales, sino los medios masivos, los más media, que sí debemos cumplir con regulaciones establecidas por la norma electoral. Entrevistamos a algún actor político que no esté registrado en el Consejo Nacional Electoral y ese actor político emita su opinión sobre las preguntas. ¿Está haciendo proselitismo? ¿Está haciendo campaña? Debe ser sancionado. El propio presidente de la República, que no puede registrarse como actor político, sí su movimiento, sí su organización política. El presidente no puede registrarse. Acuérdense ustedes que este debate ya hubo en la consulta de Lazo. Y por eso hubo una polémica respecto de la señora Karen Sichel, que siendo funcionaria del Ejecutivo hizo campaña abiertamente a favor del sí. Y hubo un cuestionamiento. ¿Ya? Entonces, yo les invito a reflexionar porque, ¿saben qué? El problema de este país es que las cosas se quedan en el aire y no estamos acostumbrados a tener un debate a profundidad. Y una cosita más, con esto cierro porque ya lo tengo en la antesala de Leonardo Berresueta, donde vamos a hablar del caso Purga y el papel de la Asamblea. Rapidito. Ayer murió Paola Roldán. Ayer falleció Paola Roldán. Les invito a los morbosos a dejar de lado la discusión sobre si fue muerte natural o sobre si su muerte fue inducida aplicando la despenalización de la eutanasia dispuesta hace pocas semanas por la Corte Constitucional, impulsada justamente por Paola Roldán. Dejen de lado el morbo. Eso termina siendo irrelevante en este punto. Pero yo les invito a reflexionar sobre la lucha y las lecciones que nos deja la lucha de Paola Roldán. Yo les invito a ponerse en los zapatos de su padre, de su esposo, de su hijo. Yo les invito a tener un poquito más de solidaridad y de sentido común, sin que eso signifique que claudiquen en sus propias convicciones éticas, religiosas, personales. Es legítimo que las tengan. Yo las tengo, ustedes las tienen. Pero les invito a eso. Yo ya quisiera ver a aquellos, como decía ayer en mi cuenta de ex, aquellos que la insultaron, la atacaron, le dijeron de todo, hasta metieron temas políticos, ahora sí diciendo condolencias a su familia. Ya les quisiera ver. Ya quisiera leerle a una periodista de la ciudad de Guayaquil que escribió una estupidez, refiriéndose, no en términos despectivos. Resulta que ahora la chica que dijo que se quería morir ya no se quiere morir porque el papá dijo que iba a luchar contra su vida. Yo ya no entiendo nada, decía. Échale a inocente en un mensaje de Twitter. Porque hasta para hacer periodismo, aunque sea deportivo, hay que tener un poquito de sentido común. Dicen cualquier estupidez. Les planteo eso. Les planteo analizar el fondo, pero sobre todo no perder la humanidad. Porque sí existimos ecuatorianos y ecuatorianas a quienes nos siguen conmoviendo las cosas. Ojalá que se entienda. Ojalá que se comprenda. Solamente con esto cierro. Mi doctora Carrión dice que discrepa con mi visión sobre el tema electoral. El problema no es la norma, sino el abuso de un espacio público y la maquinaria estatal para hacer campaña electoral. Estoy de acuerdo. Yo no discrepo, estoy de acuerdo. Eso afecta a uno de los principios básicos de la democracia representativa, competitividad electoral. Pues que yo no discrepo, yo estoy de acuerdo con esa visión. Estoy de acuerdo. Pero insisto, bajo ese mismo criterio de la doctora Carrión, el presidente de la República estuvo en un espacio público que le pertenece al Estado, utilizando recursos públicos, haciendo campaña electoral. ¿Sí o no? Yo por ahí les dejo la pelotita rebotando. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.